Hola, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase integradora para el primer parcial de análisis matemático 2. Bueno, lo que voy a intentar hacer en esta clase es repasar algunos conceptos teóricos, pero a la vez sin meterme tanto e ir más a lo práctico y a lo que van a tener que resolver ustedes a la hora del parcial. En algunos temas, como derivada direccional, la verdad no me he metido. Sin embargo, sí integré todos los conceptos de los distintos temas. Bien, quiero analizar en realidad pocas cosas respecto al tema de dominio, porque ya he repasado eh, en la clase correspondiente a este tema y lo último que busco es ser repetitivo. Así que bien, lo que intento hacer con estos casos particulares es aportarle una intuición adicional a lo que ya tenían y a lo que he explicado en la clase de dominio. Bien, vamos con un ejemplo sencillo, una parte sencilla de este análisis. Lo que nos interesa acá es ver el denominador. ¿Qué sabemos de este denominador? Bueno, que x cuadrado es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Lo mismo con y cuadrado. ¿Sí? Aparte ya sabemos que esto está entre 0, disculpen, ya sabemos que esto está entre 0 y 1. ¿Sí? Porque esto es mayor a 0 y si nosotros hacemos la siguiente operación, ahora lo vamos a ver un poco más en otro tema. Bueno, no me está copiando. Vamos a analizar bien este caso en infinitésimo por acotado, no se preocupen ahora, pero esto está entre 0 y 1, no lo duden, y la gráfica sería una cosa así. Bueno, con los ejes, claramente. Perfecto. Algo sencillo, pero bueno, por las dudas. Acá, ¿qué pasa? ¿Qué cambia de acá a acá? Bueno, lo que cambia es el menos y el más. Y ya no es el mismo análisis que hacíamos antes. Con esto podemos decir que x cuadrado, o sea, si nosotros planteáramos esto como una igualdad, estoy teniendo problemas con el OneNote, un segundito. Ahí está, mira, ahí me lo copió todo. Bien, si nosotros despejáramos esta ecuación y pasáramos para el otro lado la y cuadrado, tendríamos que x cuadrado es igual a y cuadrado. Bueno, si nosotros aplicáramos la raíz para cancelar lo que está elevando al cuadrado, obtendríamos que módulo de x es igual a módulo de y. ¿Y cómo sería eso gráficamente? Sería de esta manera. Acá tenemos uy, no me está bueno, lo dejo así, no pasa nada. Lo que vamos a tener acá es que si x es igual a y, sabemos que estamos hablando de una recta de 45 grados, ¿sí? Porque x es igual a y. Bueno, como es módulo, también va a ir en este sentido, ¿sí? Bien. Yo estoy marcando la línea porque este punto, el x es igual a y, es el que no va a entrar al dominio, porque en este caso el denominador sería 0. Y eso es inconsistente, ¿no?
no está bien para analizar una función. Así que esta región, lo que marqué recién, está excluida del dominio, no pertenece. Bien, ahora voy a saltar a un ejemplo de parcial. Este lo hizo un compañero en su momento. Disculpen también la desprolijidad de esta clase, en el sentido que van a ser fotos. Tal vez no entiendan alguna letra que otra, pero bueno, yo voy a ir explicando paso por paso. Lo hago así más que nada porque el desarrollo, este desarrollo matemático en computadora lleva tiempo y la verdad quería hacer lo más rápido posible para subir esta clase, para que ustedes lo tengan también lo antes posible, ya que, bueno, mi semana pasada estuvo llena de parciales y estudio, así que por ese motivo tampoco di eh, las clases correspondientes. Bien, analicemos esta función paso por paso. Bueno, lo primero que hace es hacer que el argumento de la raíz sea mayor a 0, o mayor o igual a 0. Y en base a esto concluye acá en que, un segundo, ahí está. Concluye con esta forma, que es x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 18. No, ni yo le entiendo la letra, disculpen. No, sobre 5 dicen. Bueno, no importa, ahora lo pueden analizar ustedes con más detalle. Lo que les quiero mostrar, lo que nos deja esto, es que eh, lo que nos deja esto es la forma de una hiperboloide. Sí, bueno, no me acuerdo realmente si era así como se llama la figura, pero ven que es bastante parecido a una circunferencia. Ven, como les decía, el primer caso que acabo de borrar, que es una circunferencia, bueno, esto es parecido. Elipse creo que era la forma de la figura. Disculpen, por las dudas no lo van a tener que utilizar para argumentar nada teóricamente en un parcial. Bien, ya teniendo esta forma, es el primer paso, eh, pasamos a la segunda. Y esta intuición capaz no la tenían porque no la vi en las guías, como que no le hicieron énfasis en ese punto. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que x por y, o sea, el argumento del logaritmo, ¿se acuerdan que el logaritmo, primero el denominador no puede ser 0? Y después el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0, estrictamente, mayor a 0. ¿Ven? Acá plantea que debe ser estrictamente mayor a 0. Esto significa que, por un lado, x no puede ser 0 y a la vez y tampoco puede ser 0. O sea, debe ser mayor a 0 x y mayor a 0 y. O, alternativamente, x debe ser menor a 0 e y debe ser también menor a 0 para que sea positivo. ¿Sí? Y de esta manera se va a cumplir que x por y van a ser estrictamente mayores a 0. Esto que nos indica gráficamente, y que bueno, que estamos hablando nada más de este cuadrante positivo o este cuadrante puramente negativo, que después, bueno, cuando multiplicamos nos da positivo. Por lo que estamos excluyendo a estos dos. ¿Sí? El tercer punto es que el denominador no puede ser 0. Bien, despejemos. Pasamos el logaritmo para el otro lado. Me queda, pues lo voy a escribir por si no es muy visual, pero me queda
esta expresión que tengo acá, y yo cuando paso el logaritmo natural para el otro lado, acá antes tenía un 0. Bueno, ahora lo que voy a tener es e a la 0. Uy. Es e a la 0 lo que voy a tener. Y todo el número elevado a la 0 es 1. Entonces, x por y es igual a 1. Ahora sí, pasa la y para acá abajo, como también pudo pasar la x. Acá, este es el primer caso, este es el segundo. Es exactamente lo mismo el análisis. Y bueno, lo que hace él es excluir los puntos. Esta es, por si no se dieron cuenta, esta es la función 1 sobre x o 1 sobre y en tal caso. Está excluyendo estos puntos que hacen al denominador 0. ¿Sí? Bien, esa es la intuición adicional que quería que tengan para este tipo de ejercicios. Les sugiero aparte, bueno, que resuelvan todos los posibles en las guías, que están explicados, no explicados, sino resueltos todos los ejercicios de manera gráfica para que ustedes puedan ver exactamente qué es cuál es el dominio de la función. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Este es necesario, es bastante relevante para la materia, diría yo que es uno de los puntos clave. Así que vamos a pasar a explicar un poco la teoría de límites y después vamos con ejercicios prácticos que son necesarios. Bueno, para vamos a analizar la continuidad, ¿sí? Para analizar la continuidad nosotros debemos ver los límites en el punto que nosotros estemos analizando. La continuidad va a tener tres condiciones. La primera es que exista imagen, o sea que haya un valor cuando nosotros ponemos algún argumento, algún número. Luego, que la imagen, el límite doble no dé infinito. Esto quiere decir, o sea, ya lo que sabíamos es que si un límite nos daba 1 y el otro nos daba 1, el límite 1, 1, así sucesivamente, iba definitivamente a existir el límite. Bueno, definitivamente no. Más bien la respuesta teórica a ese punto es: de existir el límite es dicho valor, porque viste, nunca se puede asegurar del todo la existencia del límite. Ahora me voy a meter bien en el tema. Esto de que exista el límite doble distinto a infinito quiere decir esto. Vamos a ponerle que tenemos una función que va hasta allá y después decrece, no sabemos exactamente hasta dónde va. Esta es la asíntota vertical y bueno, es una idea que no entra en el concepto de continuidad. Y el tercer punto, y el integrador de ambas, es que la imagen, o sea, el punto donde nosotros evaluamos la función, sea igual al límite. Sabiendo estas cosas, podemos pasar a analizar la continuidad de cualquiera de los límites. Bien. Pero una propiedad que está buena que la sepan es que, por ejemplo, nosotros tenemos la función seno y en el argumento tenemos f de xy dividido f de xy nos da 1, ¿sí? Esto es 1. Visualicen eso porque se pueden topar con algún ejercicio y que quieren hacer un análisis más detallado y bueno, era tan sencillo como esto, así que recuerden esta propiedad. Acá lo tenemos con algunas letras, iba a decir números, pero son todas letras, así que ya saben que esto
ven que el argumento se repite en ambos lados, es igual a 1. Ahora, una duda que es una pavada, pero que tuve yo en su momento y me gustaría remarcarla, es, demos el caso de que tenemos seno de 3x dividido x en este caso. Y vos decís, che, pará, no es igual al argumento. Bueno, pero podemos hacer que lo sea. Vamos a multiplicar todo esto por 3. Nos van a quedar 3 seno de 3x dividido 3x. Ahora sí, ya sabemos que todo esto es 1. Por lo tanto, 3 por 1 es 3. Así que el límite de esto será 3. Sí, esa es una intuición, es una pavada, pero por las dudas. Bueno, algo lógico es que si una función tiene límite doble en un punto, este tiene que ser único, ¿sí? Ahora, para analizar los límites es necesario saber que el más importante es el límite doble. Yo lo que verifico, yo después analizo los límites sucesivos con el único fin de ver efectivamente si existe o no. Bien. Entonces, si los límites reiterados o iterados o sucesivos son distintos, entonces no existe límite doble. Si los reiterados existen y son iguales, como ya les había dicho, no asegura que exista el límite doble. ¿Por qué? Porque están los iterados, que son el límite extendiendo, primero analizándolo por x, después por y, después tenés el radial, tenés el parabólico, el polar y muchos más. Se puede analizar de un montón de formas que no vamos a hacer en este curso, por suerte. Así que nos quedamos con el análisis dependiendo de qué cátedra lo tome, hasta el límite radial o como mucho el parabólico. Con eso va a bastar para escribir en la respuesta, en caso de que nos topemos con este caso, no se puede asegurar la existencia del límite. En tal caso, es dicho valor. De existir es dicho valor. Y después, bueno, que los reiterados deben tener el mismo valor que el límite doble, algo más que obvio. A ver, entonces, una cuestión particular, una noción distinta, como digo, de las propiedades. Un segundito. Es que tal vez nosotros hacemos el análisis primero los iterados, después el radial, después el no sé cómo se llama, parabólico. Pero bueno, hay casos particulares como este. Miren qué es lo que pasa acá. Nosotros tenemos esta función, ¿sí? ¿Qué intuimos nosotros de acá? Bueno, si pasáramos a hacer el análisis de siempre, el que acabo de comentar, tendríamos que, bueno, por este lado no existe. ¿Y por qué no existe? Y bueno, porque si reemplazamos, en este caso era un 0, si en este caso reemplazamos y por 0, nos va a quedar una indeterminación y bueno, no se puede resolver. Entonces decimos que no hay límite, no existe. Lo mismo con el otro lado, no existe. Pero pausa. Acá hay un error. Este no es el análisis que nosotros debemos hacer para este tipo de funciones. Lo que debemos intuir acá, y por eso directamente planteo el radial, nada más para que no queden ceros en el denominador y no sea algo absurdo o inconsistente,
lo que debemos hacer nosotros es pensar en la forma de cada una de las funciones. Recuerdan que la función seno era, acá tenemos los ejes, me salió bastante mal, acá tenemos el eje X, el eje Y. La función seno, me van a tener que disculpar, ahora no recuerdo si empezaba de acá o empezaba de acá, pero la idea es la misma. No recuerdo cuál era coseno y cuál seno. Pongamos que era así, seno. ¿Ven lo que pasa acá? ¿Es continua o no es continua? Sí, claro que es continua, es cíclica esta función. Siempre va a oscilar entre 0 y 1, entre menos 1 y 1. Dependiendo también de los valores que le demos a X o a M de X, ¿no? Bien. Este es el análisis que tenemos que hacer, el de infinitésimo por acotado. En este caso, ven que no está entre menos 1 y 1, sino está entre menos 2 y 2. ¿Por qué está entre menos 2 y 2? Y bueno, porque estamos sumando seno más seno. Entonces, nos da que esta función, pero aclaro, de esto estoy hablando, nada más, de esta parte. Eso está entre menos 1 y 1, menos 2 y 2, y esto es distinto. En este caso, o sea, una X es X, se puede comportar así, así, ven que es continua. La multiplicación entre dos continuas es una continua. La suma entre dos continuas también es una continua. La división, bueno, no sé, basta con que el denominador no sea 0. Datos. Bueno, esa es la idea. En este caso, X, nosotros la estábamos haciendo tender a 0, por lo que va a ser un infinitésimo. Algo muy chiquito. 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Bien. A ver, otro ejemplo más de infinitésimo por acotado que puede ser medio confuso a veces. Es que miren acá. E incluso les muestro un error que tuve en su momento. Que yo primero, primero analicé este límite, después este límite, y cuando llega el radial, bueno, al parecer, no lo tengo desarrollado acá, al parecer llegué a algo inconsistente y que me dio que no era igual a 0, pero el error que cometí fue hacer el análisis incorrecto, porque lo que hay que pensar para estos casos es, voy a ver si está grabando, si está todo bien. Sí, sí, sí. Lo que hay que hacer en estos casos, o sea, si nosotros reemplazáramos por x por 0, x por 0, nos da una determinación, así que no hay que hacer eso, sino lo que hay que hacer es, primero, esto también se trata un poco de despejar, de tener una intuición de para dónde encarar las cosas. En primer lugar, sacamos la x para un lado y nos va a quedar esta función. ¿Cómo sabemos que esta función es una acotada? Bueno, en primer lugar, todos los términos están elevados al cuadrado. Sabemos que eso es positivo. Matemáticamente se escribe que es mayor a 0. Después, nosotros tenemos esta función, es la que vemos acá. Si nosotros arbitrariamente le sumamos x cuadrado, ¿por qué digo arbitrariamente? Y es más que nada para que se cancele, porque si se dan cuenta esto es 1. Entonces le sumamos el x cuadrado siendo un número positivo, esto se va a cancelar y finalmente nos va a quedar que la función está
acotada entre 0 y 1. Ahora sí, podemos decir que el límite 2 es igual al límite 1 igual al radial, que igual a entre 0 y 1. Esto está mal, perdón. Bueno, segundito. Ahora voy a pasar a explicar el tema de las discontinuidades evitables y no evitables. Y esenciales. Esto quiero decir. Bien. Ya nosotros vimos el análisis correspondiente a esta función. Está bien, perfecto. Entonces, vemos que el límite doble está entre 0 y 1. Pausa. Sí, perdón, me acabo de trabar, ahora volví. Ahora entendí. Una pavada igual. Pero miren, me confundí en realidad cuando lo anoté. Porque esto no debería ser así. Recuerden que f de x y, o sea, esto que tengo anotado acá, no es esto. Esto es otra cosa. Esto es f de x y. Todo este conjunto. ¿Sí? Esto yo le podría denominar g. G de x y está entre 0 y 1. Ahora, cuando yo multiplico esto por un infinitésimo, porque vemos que x tiende a 0, cuando yo multiplico esta función que está acotada entre 0 y 1 por un número que tiende a 0, entonces el límite sí va a ser 0. Disculpen otra vez la confusión. Es una tontería, pero bueno, les puede llegar a pasar. Pueden incluso tenerlo mal anotado o no intuir esto. Y bueno, es importante. Ok, ahora sí llegamos a que el límite doble es igual a 0. Todos los límites son igual a 0. Sabiendo esto, decimos, es continua, buenísimo. No, no es continua. ¿Por qué no es continua? Y porque la función está definida, esto está definido de la siguiente manera. Cuando x y toman valores distintos de 0, la función f de x y, ven, esto es lo que quería marcarlo, f de x y, y a esta arbitrariamente, como ya escribí antes, le voy a poner g de x y, disculpen la letra también. Entonces, recapitulando, cuando los valores son distintos de 0, la función se comporta de esta manera, y cuando los valores son 0, la función se comporta de esta manera, que quiere decir que toma el valor 1. Un segundito. A ver. Entonces el tercer punto acá que marqué es que no existe, no se cumplen las tres condiciones, porque la función valuada en el punto 0, 0 no coincide con el límite, ¿sí? Es lo que acabo de mostrar. En este punto es 1 y este límite es 0. Entonces no cumple las tres condiciones, no es continua. Ahora, ¿qué pasa? Es que si nosotros redefinimos la función y en vez de 1 acá le ponemos 0, ahora sí va a ser continua. Entonces a esto se le llama una discontinuidad evitable. ¿Sí? Es una cuestión de redefinir la función y nada más. Ahora pasemos a la discontinuidad esencial. Es bastante más sencillo, es bastante más intuitivo, aparte.
Cuando hablamos de una discontinuidad esencial, se los pongo en términos de análisis 1 porque es más sencillo. Una función se comporta así y de repente se comporta así. Está bien, por más que vos redefinas la función para que en en este punto tome este valor o este valor o este valor, de todas formas la función no va a ser continua. Así que bueno, esencialmente va a ser discontinua. Luego tenemos el caso, como ya hice el ejemplo antes, de que los límites tiendan al infinito. O sea, si analizas el límite por un lado o por el otro, sí, bueno, te dan igual, te dan infinito, pero infinito no va. Es esencial la discontinuidad de esta. Bien, a ver. Pasemos a analizar. Estos ejercicios se los muestro nada más para que lo tengan. Yo pretendo que los vayan haciendo a medida que, no que ven el video, pero sino que lo vayan pausando después, vayan intentando estos ejercicios. Tal vez ya los hicieron. Y bueno, ese es en el mejor de los casos. Pueden chequear errores. A ver. Este, bueno, es un caso de una discontinuidad en donde los límites son distintos. A ver, si se fijan en la forma de la función acá, se van a dar cuenta que si cancelan i, o sea, i igual a 0, esto va a ser positivo, por lo que el límite tendiendo a x va a ser positivo. Y ven que tiene acá el menos 3i. Bueno, el análisis por este lado va a ser negativo. Así que directamente pueden evitar el desarrollo si lo necesitan, si están cortos de tiempo, y ya justifican que no existe el límite doble. Después, tema acá, bueno, también ya se dan cuenta de que los límites son iguales, porque cuando reemplacen por 0 en alguno de x o y, esto va a ser 0 y esto va a quedar positivo. Bueno, en realidad después, por más que quede positivo o negativo, va a quedar 0. Después, bueno, haciendo el límite radial, este diría yo capaz es el que más potencia tiene o el que menos está visible a los ojos, por así decirlo, ¿no? Esto, como digo, tienen una mínima intuición, pero al hacer el radial vemos que no existe. Ahora, ¿qué es que no exista? ¿Qué es esto? Bueno, m en este caso es un parámetro. Un parámetro puede tomar cualquier valor que nosotros queramos en un caso donde haya parámetros. Esto quiere decir que si el límite depende de un parámetro, o sea, si tiene una m en lo que vos llegás, listo, no existe. Así de sencillo. Como pueden ver, hay acá un límite radial donde reemplazo i por m de x. Y bueno, definitivamente se cancela todo y se llega a 0. Ahora voy a mostrar otro ejemplo. Después lo mismo con las trayectorias parabólicas. Pueden hacer el mismo análisis, nada más es cuestión de elevar la x al cuadrado. En vez de m de x, va a ser m de x al cuadrado. Bueno, ahora vamos a analizar un ejemplo de parcial que me pareció bueno. Así que nosotros tenemos la siguiente función. Vamos a ponerle g de x y, nada más por ponerle un nombre, a esta g. Y este, bueno, es un valor, es una constante. Bueno, analicemos. Como ya les decía, como ya les anticipaba antes, cuando nosotros reemplazamos acá por 0 o acá por 0, el numerador nos va a quedar 0. Así que vamos a llegar definitivamente a esto. Perfecto. Después analizamos el límite radial, reemplazamos, y lo que le queda acá, medio desprolijo, es que
de acá saca x cuadrado factor común en el numerador y en el denominador. Uy, bueno, x cuadrado. Le queda m de x y acá le queda solamente 1 más m. Entonces, reemplaza esto, reemplaza, no, cancela los x y la función nos queda nada más así, esto es un 1. Y está bien, vos decís, uy, pero me quedan parámetros, ¿cómo es que es igual a 0? Bueno, reemplazás x por 0 y te va a quedar 0 sobre 1 más m. Esto es igual a 0. ¿Sí? Por las dudas, ¿no? Es tener claro que hay que sacar factor común y llegar al análisis lo más fino posible en ese sentido, porque, bueno, capaz no es tan visual así, pero definitivamente da 0. El límite parabólico, bueno, es lo mismo, eh, y llega a 0. Bueno, finalmente, ¿qué podemos concluir con esto? Que la función no es continua. No existe el límite. Pará, ¿qué me estás diciendo? Si todos dieron iguales. ¿Por qué? Por el principio. Acuérdense que la función valuada en 0, 0 da 3. Si fuese continua, deberían dar todos 3. Bueno, esto es así. Esto es así. Nada más porque tiene el valor 3 asignado. Se puede redefinir la función y asignarle el valor 0 y ahí sí va a ser continua. Ahora voy a seguir un poco jugando con los límites, pero con el tema de la diferenciabilidad. Bueno, acá primero les voy a dar una pequeña intuición gráfica a lo que es la diferenciabilidad. Algo en 3D. No es necesario que lo sepan, pero está bueno saberlo, tener una noción mínima. A ver, esto que ven acá medio mal dibujado, los ingenieros, los que dan clases, dibujan la verdad excelente. Yo no. Esto que ven acá es la superficie de nivel. Es una superficie. De nivel no, perdón. Es una superficie. Y esto, claramente, es un plano. Este es el plano tangente a la superficie. Perfecto. ¿Y cuál es la ecuación del plano tangente? Es esta. Esto es diferencial z es igual, porque nosotros lo que estamos intentando sacar acá es el diferencial de z. Esta sería la imagen, por así decirlo, teniendo valores de x y valores de y. Esto es fx valuada en 0, 0, perdón, en x0 y 0, y esto, x menos x0, es diferencial x. Lo mismo para la y, es f de y por diferencial y. Bien, ahora voy a explicar un poco más esto. Miren, si se dan cuenta, si y es igual a y0, o sea que dy es igual a 0, dx es igual a 0, entonces z va a ser igual a 0. Matemáticamente, si lo vemos así, va a dar 0. A ver, ahora, un poco es este gráfico, pero de distinta manera. Si se dan cuenta, esta superficie que tenemos acá tiene una forma suave. ¿Qué quiere decir que tiene una forma suave y que no tiene esta forma que es claramente en punta? Y si nosotros tenemos una función en punta, podemos
O sea, esto no es derivable. Ahora me voy a meter bien, no quiero desorganizarme en cuanto a explicación, pero ven que puedo poner así, así, así. Esto no es diferenciable. Bueno, a veces OneNote me falla, como se darán cuenta. Bueno, otra vez lo mismo. Bueno, no pasa nada. Lo dejo ahí. Bien, esto es lo que le decía. Que si la superficie es suave va a admitir un plano tangente. Ven, este sería un plano tangente, por ejemplo. Este sería otro. Entonces, bueno, nosotros lo que necesitamos es analizar un poco la forma de la función para ver definitivamente si cumple con estas condiciones. Otra vez está escrito el plano tangente y un pequeño detalle, una pavada, pero que se den cuenta. Miren, en esta hoja lo tengo anotado de una manera y en esta hoja lo tengo anotado de otra, pero quiero decir que es exactamente lo mismo. Ven que acá Z0 es esto, exactamente. ¿Ven? Z0 es esto. Acá está restando porque esto es de Z, que es Z menos Z0, tanto como X menos X0 es de X. Es distinto a derivada de X, esto es derivada de X. Digo porque siempre hay problemas respecto a la notación, viste, de estas cosas y bueno, por las dudas aclaro, ¿no? Pues la notación de X y esto es de X. Son dos conceptos totalmente distintos. Y bueno, para que lo sepan, nada más. A ver, ahora lo que está bueno que analicemos brevemente, como para ponerle un punto final, bueno, casi final a lo teórico, es esto. Esta es la definición de diferencial. Vamos paso por paso. Este es el punto en cuestión que estamos analizando, P0, va a ir variando dependiendo de qué nos dé el ejercicio, y le restamos el plano tangente, la ecuación del plano tangente. Y esto es, el denominador de esto es la distancia. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? A cuadrado más b cuadrado, eh, englobado en la raíz, representa la distancia. En este caso va a ser la distancia entre el plano tangente y... no me sale la palabra. El plano tangente y la superficie. Entonces, si esto es igual a 0 o se aproxima a 0, entonces podemos decir que va a ser una buena aproximación. Bien, ahora yendo más allá de la interpretación geométrica, che, no sé qué le pasa a mi OneNote. Hoy se está portando mal. Voy a pausar un segundo. Ahora sí. Bueno, ¿recuerdan el supuesto en análisis matemático 1 que la derivabilidad implica continuidad? O sea, si es continua es derivable y si es derivable es continua. Bueno, se pueden olvidar de esto. Se pueden olvidar de esto. Y si no la sabían, bueno, no hace falta que la sepan. Esto ya no existe. Ahora, ¿qué pasa? Para que sea diferencial quiero que tengan muy, pero muy claro este diagrama, que es una pavada. Este esquema. Bien, en primer lugar, tenemos que ver, vamos a analizar tal función.
y vemos si es continua o no. Si no es continua, chau, no es diferenciable. Listo. Si es derivable, o sea, si es continua, buenísimo, vamos a seguir analizando. ¿Es derivable? Sí, es derivable. ¿Las parciales, las derivadas parciales también son continuas? Sí, entonces es diferenciable. En el caso de que no, bueno, no se puede asegurar la diferenciabilidad, habría que analizar por otros lados, que tampoco lo vamos a hacer. Así que sí, un pequeño detalle, que si una función es derivable y las parciales primeras son continuas, va a ser clase C1. Si una función es derivable dos veces y las segundas derivadas también son continuas, van a ser clase C2. Lo mismo para el orden n. ¿Sí? Es exactamente lo mismo para todos los números. Bien. Entonces ya sabemos esto, pasemos a hacer ejercicios. Acá lo que hay que hacer es analizar la continuidad y ver si es derivable. Entonces, vamos al caso, en este, que yo, como ya les mostré, hay que tener la intuición de que acá esto está sumando, perdón, no, esto está multiplicando directamente, y acá sí hay una suma, por lo que si reemplazamos primero, si hacemos el análisis directo no lo vamos a poder hacer porque nos va a dar una indeterminación. Luego, si lo hacemos primero por x y después por y, también nos va a dar 0. Y en el caso del radial, como yo digo, no es que sea el más potente, sino que es el menos visual de analizar, por lo tanto el que más nos podrá aportar información. Acá llegamos definitivamente a que esto depende de parámetros, entonces no existe el límite. Bien, veamos si es derivable. Esto también lo expliqué en la clase de derivadas, más o menos paso por paso cómo es el tema de la derivada por definición. Así que lo que hacemos acá es reemplazar por 0, 0, porque estamos analizando en el punto 0, 0. Y, y bueno, en este caso la función nos decía que cuando vale 0, 0, o sea, esto va a valer 0. Están cortando el pasto acá. Voy a hacer una pausa un segundo. Bueno, bien, como les decía, acá tenemos la función valuada en el punto, que es 0, y cuando nosotros reemplazamos la variación, que en este caso tiende a 0, definitivamente nos va a dar 0. Entonces concluimos que es derivable. O sea, esto lo hice para analizar desde el lado de x, desde el lado de y es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es que, bueno, por un lado no es continua, y por otro lado es derivable. Entonces, si no era continua, no es diferenciable. No era necesario seguir haciendo el análisis, pero bueno, se los mostraba nada más. A ver, acá. Es lo mismo, es otro caso bastante parecido. Si no es el mismo, a ver, si no es el mismo. Me confundí. No, es parecido, es parecido. Ven que la función es casi la misma. Es bastante, pero bastante similar. No lo noté al pegar la imagen. Pero bueno, acá vemos analizando el límite radial, que es una función discontinua, porque esto depende de parámetros. Sí, definitivamente depende de los parámetros. Pero bueno, es derivable. Perfecto. Ahora, se preguntarán, ¿y cuándo es una función no derivable? ¿Cuándo no es derivable? Bueno, ahora vamos a responder a esa pregunta cuando hacemos este ejercicio.
Acá hay un pequeño spoiler. Bueno, empecemos a analizar. Esta función es continua. No, un segundo. Empecemos el análisis de acá. Sí, no dije nada, no dije nada. Esto es un polinomio, es continua, no hay mucho más que analizar. Siempre va a existir en todo el dominio. Bueno, ahora la pregunta que debemos hacernos es derivable y bueno, no sé, habría que ver si es derivable desde x y lo mismo desde y. Vamos a analizar desde x. Eh, bueno, en este caso, si nosotros reemplazamos la función límite de h tendiendo a 0, si nosotros reemplazáramos x por h tendiendo a 0, nos queda sí, acá, perdón, me confundí, acá lo hice dos veces, uno por el lado de x y otro por el lado de y. Bueno, si nosotros le asignáramos al valor a y un 0 y si le asignáramos a x un h, siempre h tendiendo a 0, entonces para cancelar esto, ¿cómo se cancela eh, la raíz con un cuadrado? Bueno, finalmente te queda un módulo. Y en el caso, como vimos en análisis 1, si nosotros lo hacemos tender por derecha, nos va a dar 1 positivo, y si lo hacemos tender por izquierda nos va a dar 1 negativo, y bueno, ya con esto podemos concluir que no existe la derivada parcial. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Que si nosotros tenemos esta figura no va a ser diferenciable. Bueno, esto es módulo de x. En realidad esta es módulo de x. Ven que este punto no es suave, es algo puntiagudo. Así que no va a ser diferenciable, por si no se dieron cuenta. Así que con todo esto concluimos que la función es continua y no diferenciable. Ahora bueno, ¿qué puede pasar? Es que nosotros podemos tener esta forma, que ya la verdad que no sé cómo representarlo en R3, pero bueno, vemos, ponele, si nosotros queremos analizar en la diferenciabilidad en este punto, bueno, sí, se puede, es continua y es derivable en ese punto, porque tiene una forma suave. En cambio en este punto no, y en este punto tampoco. Una intuición gráfica de esto. Bueno, entonces ya habiendo pasado este tema de diferenciabilidad, vamos a pasar al siguiente, que es la función compuesta. Un comentario que hago antes de empezar a explicar esto es que este es el punto en donde tienen que ganar. Este punto es muy pero muy sencillo y yo les sugiero que practiquen. Es más, no hay demasiado en realidad que comentar respecto a esto. Este tipo de ejercicios son pura cancha, no tienen mucho trasfondo teórico. Simplemente hay que entender un par de cuestiones, pero más allá de eso es pura práctica. Tenemos este pequeño diagrama. No sé qué le pasa al OneNote. Si alguien sabe, me escribe. Eh, tenemos este pequeño diagrama que nos dice, que nos cuenta las relaciones que hay entre las distintas variables. Lo que nos interesa acá es sacar la derivada de z respecto a r y respecto a s. Pero para eso, para llegar a eso, nosotros tenemos que seguir este camino. La derivada de z respecto a x por la derivada de x respecto a r.
¿sí? Es lo que vemos acá. Seguido de la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a, respecto a r. Es lo que tenemos acá. ¿Sí? El mismo análisis se hace para el caso contrario. Es lo mismo también. Okay. Acá, bueno, ven un ejemplo práctico, pero ya un poco más con los números. Tenemos la función z, esta que está acá, tiene esta forma. Tenemos la función x y la función y. Como vemos acá en el esquema de relaciones, x depende de t e y también depende de t. Entonces, como nosotros acabamos de ver, si queremos hacer la derivada de z respecto a t, primero deberíamos hacer la derivada de z respecto a x y después, y multiplicarlo por la derivada de x respecto a t, este término. Lo mismo para el caso de y aparte ven que z también depende directamente de t. Es que en realidad primero hay que plantear esto para plantear el esquema de relaciones. Eso es una intuición que van a tener que desarrollar ustedes, que bueno, es muy sencillo porque aparte ya tienen la figura de la función y todo, así que no van a tener problema. Y por el otro lado hay que hacer, para sacar la total, la derivada total, z respecto a t. Ven que depende directamente. Esto es lo que sería el análisis. Esto no lo miren, lo van a ver después. Este también es otro punto que espero que lo puedan resolver tranquilo. No para este parcial, no para este parcial. No creo que entre. En tal caso, bueno, lo podemos ver, pero es muy sencillo. Bueno, acá está la resolución del ejercicio. Esto más prolijo, ¿no? Habría que reemplazar la i por la forma que tiene i, que es esta. O sea, plantear todo esto en función de una sola variable. ¿Sí? Que no me quede y, b, x, y, no, que me quede solo t, en este caso. Bueno, eso en realidad se lo van a pedir sus profesores en caso de ser necesario. Hay otros que no, simplemente se fijan la lógica que tuvieron para hacer el ejercicio y bueno, no mucho más. A ver, bueno, esto también, miren, yo creo que lo miren en lo posible, que lo practiquen, porque esto es cuestión de pura cancha, es así. Tienen que practicar y no tiene mucho trasfondo teórico. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer en este ejercicio? Ah, no, me estoy confundiendo, este no es el que estaba pensando yo. No, bueno, esto es una pavada, es hacer lo mismo. Se lo dejo acá para que lo vean. Un segundo, saquen el screenshot, intenten de resolverlo por su cuenta, verifiquen que sea correcto y bueno, nada más. Screenshot por las dudas se saca así. Si alguna vez tienen un apuro en una clase y quieren capturar la pantalla para después copiar tranquilos, no están prestando atención por copiar, bueno, es una pavada. Digo, para que lo tengan en cuenta. Después, estaría bueno analizar este ejercicio que es de un modelo de parcial. No recuerdo. Este está en la guía. Pero no recuerdo exactamente el ejercicio que es. Bien. El ejercicio 10 del trabajo práctico 3. Cátedra Bianco. Bueno, dice.
Primero nos da la función de demanda de un bien y después nos dice que los precios van variando con el tiempo. El precio 1 tiene esta relación, no, esta. El precio 2 está determinado por esta función y el precio 3 por esta. Entonces, calcular la demanda marginal respecto al tiempo, bueno, hay que hacer todo el desarrollo de la función compuesta que venimos haciendo hasta ahora, que es relativamente sencillo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que averiguar la evolución de los tres precios con respecto al tiempo. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos, para averiguar la demanda respecto al tiempo, primero vamos a hacer esto por las dudas. Yo también se los pongo acá porque en su momento no sabía cómo anotarlo, ¿viste? Tenía esa confusión. Esto es derivada, no es diferencial, esto es derivada, ¿sí? Es un error muy común que se da en esta materia de confundir el concepto de derivada con diferencial, pero esto es derivada. Digo esto porque en su momento tuve esa confusión y bueno, quedó anotado de esta manera, pero estoy refiriendo todo a derivada. Eh, bueno, derivada, o sea, hago este derivado de este y este derivado de este. Lo mismo para acá y lo mismo para acá. ¿Ven? Derivada 1 respecto a P3 por derivada de P3 respecto a P. Ahora, nosotros ya teníamos esta función derivada, así que la tenemos que derivar respecto a cada uno de lo que estamos viendo. Después, el precio también ya tenemos en la función de cada uno. Simplemente hay que derivarlo respecto a t. Cuando derivamos, digo, acá decía calcular la demanda marginal. Cuando estamos derivando, estamos viendo en general los movimientos marginales, los pequeños cambios en una función respecto a cualquier variación. En este caso, estamos viendo una posible variación de t, ya del tiempo. A ver, bueno, acá nada más lo que hay que hacer es reemplazar, no, perdón, acá estoy calculando las derivadas. Acá sí, ya me pongo a reemplazar. Y bueno, eso nos va a llevar a este punto en definitiva. Pausa. A ver, lo que hice acá es eh, ponerlo todo en función de una sola variable porque así lo pide el ejercicio. Sabiendo que t es igual a 1, simplemente hay que reemplazar y llegamos a que la cantidad demandada en el periodo 1, en el periodo, tiende a incrementarse a razón de 108 unidades por segundo. Bien, es este el análisis. No sé si se los van a hacer interpretar económicamente. Yo tampoco me metí mucho en las aplicaciones económicas porque, bueno, en general este tipo de materias deja la discusión económica a materias como microeconomía u otras eh, más afines. Y esta más que nada se concentra en las cuestiones matemáticas. Bien, un último ejemplo de función compuesta para analizar, que les hago que está bueno, pero también se los dejo después el desarrollo a cargo suyo. Y miren, lo que nos pide el ejercicio es demostrar que x por w respecto a x, sí, tengo una letra horrible. Y aparte no salió muy bien la foto, mi cámara tampoco está buena. Bueno, lo que nos pide el ejercicio es demostrar que x por w de x más y por w de y es igual a z por w de z. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Sabiendo esto, planteamos el esquema de relaciones y simplemente nos ponemos a derivar. En este
caso ven que estamos averiguando W respecto a X, W respecto a Y y W respecto a Z. Entonces los planteamos. 1, 2 y 3. Bien. También, bueno, un comentario que les hago, que, bueno, tal vez no lo notaron, pero que esta función, ven, W respecto a W es igual a F de U y B. ¿Esto qué quiere decir? Me estabas preguntando, ¿no tiene forma? ¿Cómo derivo esto? Bueno, simplemente se anota como W, bueno, lo voy a cambiar de color, W respecto a U, en el caso de que estemos derivando U, y W respecto a B, en el caso de que estemos derivando B. Ok. Che, no puede ser. No puede ser. No sé qué está pasando, no sé qué. Hoy es un mal día para mi computadora. Entonces, sabiendo esto, ya intuirán la forma que debe tener cada derivada. Vamos a analizar nada más que una y el resto se resuelvan de manera análoga. Bien, W respecto a X. Primero hay que hacer W respecto a B y después B respecto a X. Y es exactamente lo que hacemos acá. Bueno, en realidad, a ver, acá. Sí, no dije nada. W respecto a X. Primero seguí el camino de U, así que voy a decir primero U. W respecto a U y U respecto a X. ¿Ven? W respecto a U y U respecto a X. Y después el otro que ya marqué, W respecto a B por B respecto a X. Bueno, así derivan el resto, estas funciones, reemplazan, qué sé yo, y al final, cuando ya tienen las tres formas, ven que en este caso a mí me quedó, esto se anuló porque quedó 0, nada más me quedó esto, nada más me quedó esto. Después acá sí, no nos anuló nada, me quedó todo esto, y acá sí me quedó esto. Entonces, vuelvo a lo que hay que demostrar, que es esto, y entonces ya teniendo una forma más particular de lo que estaba buscando, planteo X por W respecto a X, Y por W respecto a Y, y Z por W respecto a Z. Esto lo encontré. Entonces cuando van cancelando términos con términos, finalmente les va a quedar lo que pedía la demostración, que, que todo esto sea igual a esto. Definitivamente, queda así cuando cancelamos los términos. Eso es lo que me gustaría que practiquen lo antes posible. Así les va bien en este punto, que es bastante sencillo, y espero que lo prueben. Bueno, vamos a pasar al último tema de hoy, función compuesta. Perdón, ya me perdí. Función implícita. Antes de arrancar a plantear las cosas más formalmente, voy a hacer una breve explicación respecto a las notaciones, y los voy a llevar un segundito a lo que fue la materia álgebra, que probablemente no se acuerden nada. Bueno, digo probablemente, ojalá que sí, yo en mi momento no me acordaba mucho. A ver, tenemos este sistema de ecuaciones. Digo sistema de ecuaciones porque son dos ecuaciones. Podrían ser tres, podrían ser cuatro, pero nunca podría ser una, porque si no estamos hablando de una ecuación, lógicamente.
A ver, esto es una notación escalar, es, son como lo estuvieron viendo a lo largo de toda esta materia, y esta es la notación vectorial. ¿Ven? Ven que está planteado de forma matricial. A ver, si se fijan, este 3 es este 3, este 2 es este 2, este 1, bueno, todo igual. X va acá, porque después si hacen la multiplicación, o sea, esto en realidad debería estar acá para... Perdón. Si nosotros quisiéramos multiplicar, esto debería estar acá. Pero esto es nada más que una anotación. Y bueno, esto es el vector de los resultados, 1 y 2. Así que, para el análisis que queremos hacer ahora, esto es lo que vamos a llamar al determinante jacobiano. ¿Sí? Este es el jacobiano. En este caso, ¿no? Ahora me voy a meter bien a explicar. Después, nosotros en este caso estamos intentando averiguar, eh, a ver, bueno, estoy un poco perdón, cansado. Esto queda igual, ven, los determinantes quedan igual. Ahora, en realidad me estoy perdiendo porque no estoy analizando nada en particular. Simplemente es darle la intuición para lo que voy a hacer ahora. Es que nosotros si estaríamos averiguando, no sé, a ver, cómo varía, llamémosle a esto A, vamos a llamarle A. eh, si nosotros estuviéramos averiguando cómo varía X con respecto a A, bueno, le voy a llamar B para, está, con respecto a B, eso, ahí está. Este es el análisis que deberíamos hacer. Eh, entonces, definitivamente, perdón, me desvié un poco. Lo que hay que hacer es, a este término, ven que este es el jacobiano, como ya les dije. El jacobiano lo ponemos otra vez acá arriba, en este lugar, pero con la diferencia, uy, pero con la diferencia de que si nosotros estamos analizando cómo varía X con respecto a B, llamémosle B a esta parte, eh, esto lo dejo igual, ¿sí? Porque es lo que le corresponde ahí. No estoy analizando cómo varía ahí. Lo que estoy analizando es cómo varía X. Entonces esto ven que sí lo voy a cambiar. ¿Ven? Esto lo voy a introducir acá. Perfecto. Quedó divino. Ahora, cuando yo hago el determinante de esto, me va a quedar 1/13, porque el determinante de esto es 1. Digo, capaz esto espero que se me acuerden, el determinante era este por este menos este por este. ¿Sí? Una pavada. Eh, bueno, y hago lo mismo en el caso de ver la variación de I respecto a una variación de B. Perfecto. Teniendo esa noción básica de álgebra, pasemos ahora sí a análisis matemático 2. Esto es lo que le decía de la notación vectorial. ¿Ven? Así lo tenían anotado en álgebra, en la mayoría de, de estas. Perdón, de esto. A ver, ¿qué son las condiciones de Cauchy-Dean? Acá voy a ir parte por parte. Ven que acá, como les dije, tenemos un sistema de ecuaciones. Bueno, acá también tenemos un sistema de ecuaciones. Arbitrariamente a esta le llamo G y a esta le llamo F. Como le podría llamar beta, como cualquier nombre, no es algo relevante. Sino más bien es para darle una forma. Entonces, esto, bueno, en este momento lo escribí al revés, pero acá es genérico en este tipo de ejercicios que la variable
independiente, perdón, la variable exógena sea x y las variables endógenas sean y z, ¿sí? Por lo que cuando yo despeje esto, perdón, pasé directamente de esta parte a la notación vectorial, pero antes voy a pasar un segundo por el sistema de ecuaciones. Esta es genéricamente cómo debería quedar planteado el sistema. Y es f de x más f de y más f de z de z. ¿Está bien? Lo mismo para la función g. ¿Está bien? Ahora lo que debemos hacer es las dependientes, o sea las endógenas, pasarlas, dejarlas, perdón, en este lugar. Y vamos a ver que cuando pasa para el otro lado la variable independiente o exógena, va a quedar con el signo negativo. Esto no se lo olviden porque suele pasar muchísimo. Puede pasar muchísimo que se olvidan el signo ese y les queda algo totalmente distinto en el resultado. Así que nada, énfasis en eso, por favor, no se olviden. Y después, disculpen también la desprolijidad, algo que me caracteriza, por lo menos en matemática. A ver. Bueno, pasamos para el otro lado y el siguiente paso que vamos a hacer es el dx, el diferencial x, en ambos casos, se los pasamos a esta parte, ¿no? Esto me va a quedar dx, y, no, perdón, esta no, estoy diciendo cualquier cosa. Esto nos va a quedar, si pasáramos esto para el otro lado, esto dividido de x y esto dividido de x. Y esto nos va a quedar nada más que g de x solo. Esto, perdón, se los escribo porque me salió cortada la foto, creo que ni siquiera me entró en el cuadernillo. Pero bueno, y después de esto, perdón, me estaba adelantando. Después de esto, con esto que acabo de encontrar, se los voy a poner acá. Con esto que acabo de encontrar, armo la matriz jacobiana. Ven que, si se fijan, esto es f de y, f de y, f de z, f de z, y así con todas. Después, lo que hace el vector b, que es este, no, perdón, acá como lo tengo anotado, a x barra. X barra. Lo que hace el vector x barra es, por así decirlo, comerse. No es la correcto comerse, sino que se saca factor común a estos términos y finalmente queda lo que... A ver, sí, finalmente queda la matriz jacobiana, en tal caso de que se anota así, multiplicado por el vector x barra. Me volví a desviar un poco, pero me parece que es correcto que tengan esa intuición respecto a cómo plantear la matriz jacobiana. Ahora sí podemos, podemos finalmente pasar a las condiciones de Cauchy-Dini. Van a estar un poco más prolijas acá. Bueno, en primer lugar existe un punto P0 en el que se cumple esto, que es esto, que la función valuada en el punto x1, x2, bueno, ustedes lo ven como x y z sean igual a 0. Ya los voy asustando un poco, pero en matemática para economistas se ven las cosas un poco más genéricas. Así que, bueno, vayan acostumbrándose a ver muchas x, sub 1, 2, 3, muchos números, perdón, muchas letras. Bueno, después que las continuas, las funciones son diferenciables en el entorno, ya lo acabamos de ver hace un rato.
y el determinante jacobiano es distinto de 0. ¿Por qué el determinante jacobiano es distinto de 0? Y claro, o sea, si nosotros tenemos tal matriz, la voy a llamar X, y jacobiano es 0, esto nos va a dar una indeterminación y no se va a poder resolver, es 0 sobre algo. No preparé muy bien la carga teórica de este tema, disculpen, a ver. Bueno, que las funciones sean iguales, o sea que implícitamente, voy recapitulando un poco, que las funciones, así como están definidas implícitamente en el punto P0, nosotros podemos tener un punto 1, 3, 5. Si nosotros evaluamos esa función, que ya nos van a dar la figura en el caso de que nos la den, evalúan el punto 1, 3, 5, nos va a dar 0, tanto como para G como para F. Esa es la primera parte. La segunda parte es que el jacobiano sea distinto de 0, y la tercera parte es que f de x, la función que, insisto, no tenemos la forma, pero si la tenemos, que f de x valuado en el punto 135 exista, o sea, que sea derivable, lo mismo que sea derivable para y que la derivada respecto, o sea, de f respecto a z sea distinta de 0. Esas son las condiciones de Cauchy-Deane. Esta última, bueno, estaba medio implícitamente acá, ¿no? Bueno, ahora lo que estaría copado hacer es skip intro, como dice el sticker. Vamos directamente, primero hacemos un pequeño paso por un ejercicio fácil y después nos vamos a uno que en general se le suele complicar, así que voy a pasar a explicarlo con el detalle que sea necesario. Bien, un segundo. Como les decía, ahora sí tenemos la forma de las distintas funciones y tenemos incluso un punto en donde evaluarla para verificar, por un lado, que la función f evaluada en el punto 3, 1, 2 es 0, lo mismo para g. Está bien, perfecto, ya tenemos el primer punto. Después, que las funciones, que esta sea derivable, esta sea derivable y esta sea distinto de 0. ¿Por qué esta es distinto de 0? Y porque vemos que el punto z, o sea, si esto lo notamos genéricamente, acá tenemos una z, en este caso tenemos un 2, así que 2 por 2 es 4, es distinto de 0, está bien, perfecto, se puede derivar y no es distinto de 0. Y el tercer punto, que es jacobiano, el jacobiano sea distinto de 0. Acá cuando lo verificamos, sí, definitivamente lo es. Bueno, pero antes de pasar al jacobiano hay que hacer el sistema de ecuaciones. Para el sistema de ecuaciones hay que derivar cada función respecto a cada una de las variables. En este caso, f respecto de x, a esta le llamo f, a esta le llamo g. A ver, lo que hago es derivar cada una. Ven que f de x es menos 2x, entonces pongo acá. Respecto de y, bueno, acá hice todas las derivadas, 2y, y bueno, así queda directamente la función f, y lo mismo para la función g. Sabiendo esto,
podemos ahora sí pasar a plantear la matriz jacobiana, y no solo la matriz jacobiana, sino la variación de i, porque nosotros estamos analizando, a ver, estamos viendo cuando pasa, creo que sí, acá está, las variaciones de la función y respecto a la función x, y la función x es esta, es este vector que acabo de anotar, sería la matriz B que escribimos hace un rato. Así que bueno, simplemente ven que el jacobiano está acá, y en el numerador es exactamente lo mismo, pero con la única diferencia de que va a cambiar esto, ¿sí? Porque esto es i, disculpen, esto es i y esto es z, esto es i y esto es z. En este caso estamos suponiendo que z queda constante, por lo tanto esto va a quedar igual. Caso contrario, estamos suponiendo que i queda constante y esto va a quedar igual, y lo único que vamos a cambiar va a ser esto por el vector b. ¿Estamos? Bueno, bien. Ahora sí vamos a analizar un ejercicio un poco más complicado. Así que pasemos a ver qué es esto. Este es un sistema de ecuaciones, como todos los otros que estábamos viendo, pero aplicado económicamente, ¿no? Lo que tenemos acá, también para sorpresa de muchos, es que no tenemos la figura de la función exactamente, sino que tenemos, o sea, no tenemos la forma, sino que tenemos una intuición de lo que podría ser. Ven, esto no lo tenemos, y bueno, este es el máximo grado de detalle que podemos llegar a lograr. A ver, un pequeño dato. eh, yo tranquilamente podría, miren, por las dudas que se lo lleguen a tomar y les sea más fácil de esta manera, ven que esto es t. Bueno, pueden reemplazar toda esta función acá, en t. Ya tienen t, perfecto. Ven que esta es c. Bueno, pueden reemplazar toda esta función acá, en c. Y les va a quedar i es igual a todo un choclo, que lo pueden hacer, y después derivar. En este caso el ejercicio nos va a pedir que derivemos i respecto a g0 y que derivemos i respecto a t. Esto es una t. Nada, lo anoté mal en su momento. Tranquilamente podrían hacer eso, o sea, es válido totalmente, pero lo que nosotros vamos a hacer ahora es plantearlo como lo venimos resolviendo, y se hace de la siguiente manera. Primero vamos a llamarle a esta primera función f1, f2 y f3. Entonces derivamos cada una de las variables respecto a sí misma. Esto está hecho así por cuestiones de simplicidad. Recuerden que el jacobiano en este caso no está escrito de manera genérica, pero en tal caso sería f1 derivada de f1 respecto de i derivada de f1 respecto de c, porque bueno, acá tenemos i, c, t, y vamos a respetar en este caso. Lo que estoy haciendo es hacerlo acá, ¿no? Derivada de f1 respecto a t. Este es el jacobiano planteado de manera genérica, por si lo querían ver, si tienen alguna duda. Pero bueno, omití ese paso
y directamente reemplacé las derivadas en el jacobiano. Entonces, ven por las dudas también les comento lo del diferencial, diferencial. Esto después, cuando saco factor común, me queda la matriz X raya. Y bueno, no la anoto en este caso porque no es necesario. Bien. Ya tenemos entonces las derivadas de la función. De acá paso al jacobiano, verifico que el jacobiano sea distinto de 0. Bueno, efectivamente es distinto de 0. Entonces sí, podemos plantear, esto por las dudas se llama estática comparativa, ¿sí? Que quiere decir que, a ver, estamos planteando que en este caso las variaciones de I, ¿ven? De esto, respecto a variaciones en el gasto, manteniendo el consumo y los impuestos constantes. Por eso estática comparativa. Otro pequeño dato es que nosotros acá no estamos haciendo un análisis cuantitativo porque no tenemos los números necesarios. Ven que tenemos términos genéricos como beta y 0, G0, que se tendrían a representar la inversión, el gasto, el consumo, etc. Y ciertos parámetros que nos da el ejercicio. En este caso, en el jacobiano, ya vemos un parámetro. Y entonces, este análisis cualitativo lo que nos permite hacer es ver si definitivamente nosotros, o sea, si varía positivamente o negativamente. Acá no importan las proporciones. Lo que sabemos acá es que, bueno, miren, acá G está entre 0 y 1, como nos indicaba el enunciado. También, bueno, por suerte nos indica cuáles son las endógenas y las exógenas. Sabemos que esto, el jacobiano, es positivo. Miren, voy a hacerlo acá, en esta parte. El jacobiano es positivo. Entonces, si el denominador es positivo y el numerador, que en este caso verificamos que es 1, también es positivo, entonces van a tener lo que se dice una relación directa o directamente proporcional. Luego, en el caso contrario, esto es impuestos, pero bueno, impuesto a la ganancia. Hacemos lo mismo, ya tenemos que el denominador es un número positivo, en este caso es un número negativo, por lo tanto, menos dividido más es negativo. Nos queda que hay una relación inversamente proporcional, una relación inversa o indirecta de la renta respecto al impuesto a la ganancia. Eso sería el teorema de la función implícita aplicado a la economía. Bueno, bien, este sería el final de la clase de hoy. Déjenme hacer unos comentarios, no se vayan por las dudas. Bueno, en primer lugar, ustedes, como ya les había anticipado antes, no tienen margen de error para las derivadas ya, por lo que les sugiero que usen las derivadas, les sugiero, si no saben derivar de alguna cosa en particular, usen esto. Calculadora de derivadas, o de integrales, o de matrices, tienen varias herramientas online, así que bueno, también es una de las ventajas de tener esta modalidad de cursada, así que siempre pueden usarlo. Y otra de las recomendaciones que les hago, que bueno, ya dejaré, incluso una vez lo pasé al grupo, es esta calculadora, que la verdad es una herramienta muy potente para todo tipo de operaciones que se necesiten. Bueno, esto es gratis, es un archivo que
que se los voy a pasar en breve. Bueno, esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido y practiquen mucho.